nos vamos a compartir. MERS. Disculpe, doctor, su micro está apagado, no se le escucha. Pero quiero ampliar un poco estas gráficas. Sí se ve en pantalla completa, doctor. Yanela, ¿está grande? Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve todo completo. Ahorita vemos. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema de bastante relevancia, ¿no? En la medida de que, si bien es cierto, cuando estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de agentes causales y los que realmente son responsables de todo el cortejo sintomático que presentan. Bueno, en verdad es necesario ver qué cosa es lo que tenemos que realzar, en lo que tenemos que conocer, por qué estos conceptos guardan relevancia en la medida en donde nosotros tenemos que ver definitivamente la importancia de las enfermedades. Sabemos que las enfermedades son causadas por bacilos, bacterias, por virus, por parásitos, por hongos, ¿no? Vean qué importante es porque en un determinado, el re-emergente, ¿no? Una enfermedad emergente en realidad tiene características propias de una forma clara de poder demostrar a qué cosa de lo que estamos llegando. Si nosotros sabemos que a través de los años, ¿no? Y últimamente se han de haber dado cuenta ustedes a través de las noticias y a través de toda la información que llega a nuestros manos, de que se han venido presentando muchos eventos epidemiológicos, dentro de los cuales se encuentran el descubrimiento de nuevas enfermedades como este coronavirus, que al cual nosotros ya tenemos en mente, ¿no? Clasificarlo dentro de una prioridad que nos produce las características de determinar un agente etiológico, el que lo produce, y esto genera una enfermedad infecciosa, para lo cual, lógicamente, que nos obliga a determinar, a plantear, ¿no? La forma como produce estas alteraciones en nuestro organismo, para lo cual esto se encarga de hacer el estudio de la fisiopatogenia. Lógicamente que como estas enfermedades se han presentado en un determinado momento, hay que tener determinado control, ¿no? Y hace que, como en el caso que estamos viviendo actualmente, tenemos una gran alteración, ¿no? En su incidencia por las altas tasas y el comportamiento sanitario que presentan estos. Yo creo que eso es importante porque tenemos que ver que estas características las reúne el agente patógeno, porque no distingue clases sociales ni que el país sea desarrollado o subdesarrollado. Vean detenidamente que lo que tenemos que ver en cuenta son estos factores importantes que nos llevan a la determinación, ¿no? A la determinación de la presentación de este tipo de bacterias. Entonces, estas enfermedades lógicamente son causadas, como decíamos, ¿no? Y lo planteamos, por bacterias, por virus, por parásitos, hongos. Y estas enfermedades generalmente tienen una peculiaridad de transmitirse de persona a persona, ¿no? Que es la forma directa o la forma indirecta como realmente puede llegar a la presentación de esta enfermedad.
Esto nos permite ver, ¿no? Macroscópicamente cómo realmente vemos que las enfermedades infecciosas están catalogadas en un segundo orden de prioridad, dadas las características que van a presentarse definitivamente para poder encontrarse allanadas, ¿no? En una área geográfica y en una población determinada. Después de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces están las enfermedades infecciosas. Dentro de ellos ya después vienen las neoplasias y las lesiones que se producen por arma de fuego o arma blanca. Y eso, para que nos explique lo que estábamos viendo, ¿no? En nuestra clase de influenza, es que este es el porcentaje que mayormente se siente afectado las vías del árbol respiratorio, ¿no? El respiratorio inferior, superior, después vienen otras enfermedades que vienen produciendo este tipo de enfermedades infecciosas como el SIDA, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, la malaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es lo que tenemos que plantear nosotros como una enfermedad emergente y una enfermedad reemergente? Emergente por primera vez, reemergente ya, fue conocida anteriormente y vuelve a aparecer. Eso es el concepto general. Pero lo que tenemos que definir nosotros es de que una enfermedad emergente es aquella enfermedad que aparece por primera vez en una población determinada, ¿no? Y que llama la atención su crecimiento tan rápido, ¿no? Y su incidencia en su distribución geográfica. Esta es una apreciación muy general que tiene la Organización Mundial de la Salud para definir este tipo de enfermedades. Y estamos hablando de las enfermedades reemergentes, aquellas que ya son conocidas o son emergentes y que representan un problema de salud pública en el pasado. Y esto da lugar a que estas enfermedades, lógicamente, han crecido y presentan otro tipo de modulaciones, ¿no? Hacen su reaparición después de mucho tiempo. Para nosotros es importante que existen factores que llevan a que esta enfermedad tenga factores que influyen, ¿no? Tanto en la emergencia de este tipo de enfermedades infecciosas. Tenemos, por ejemplo, los factores demográficos y de comportamiento. Las migraciones, ¿no? Las migraciones que realmente se dan de pueblos a pueblos, de países a países, llevan, ¿no? Por una determinación de que hacen de que esta enfermedad en un determinado momento se presente con formas generales, pero tiene algo de peculiaridad por el país o la zona donde se desarrolla. Y debo decirles de que como una anécdota no poco grata, nosotros, nuestro hospital mandó a un residente a hacer un stage de 6 meses en España y llegando a España hay unos sensores electrónicos de temperatura, ¿no? Lo detectaron, lo aislaron, le hicieron una revisión y vieron que ese paciente estaba haciendo un cuadro de tuberculosis, ¿no? Entonces lo aislaron e inmediatamente después de controlarle la sintomatología tuvieron que devolverlo nuevamente al lugar de origen, a nuestro país, ¿no? Un residente de tercer año, ¿no? Quien al poco tiempo falleció. Entonces, vean ustedes cómo las medidas sanitarias en otros países debidamente controlan su aspecto general, ¿no? Las condiciones en que realmente vive la población. Hay factores tecnológicos e industriales, los que tienen que ver, ¿no? Mucho con lo que tenemos que determinar nosotros, cuál es la elevación de las tasas de la prevención de este tipo de enfermedades. Y esto nos hace pensar definitivamente que hay factores derivados, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Poblaciones, países subdesarrollados, ¿no? O aquellos que utilizan la tierra, ¿no? Y que las alteraciones ecológicas y medioambientales también producen una alteración dentro del sistema, del biosistema de la salud pública. El comercio internacional, ¿no? Viajar, ir y traer o traer mercancías y dentro de los embalajes, ¿no? Ver que ser portadores, como antiguamente el hantavirus venía a través de la importación que se hacía a través de los mares, ¿no? Los barcos eran los que transportaban a veces a los roedores, ¿no? Como por ejemplo el hantavirus, o en aquellos como que realmente también se presentó
la peste en años milenarios. Y lo que tiene que ver es otro factor es la adaptación y el cambio de los microorganismos. Esa mutación, ¿no? Este carácter de presentar una enfermedad causada por un agente etiológico conocido, porque el coronavirus ya se le conoce, pero como es un virus, ¿no? Se puede adaptar fácilmente a ciertas variaciones mutantes que presentan desde su interioridad. Y lo que también es un factor que puede influir en la presentación de este tipo de enfermedades son las políticas de salud pública. Son aquellas medidas que da el Estado para proteger a su población, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Todas las normas que se estilan, que cambian la forma de vivir de las personas y hacen de que todos tengamos, ¿no? Una orientación adecuada para poder desarrollar de una u otra manera, ¿no? El mecanismo de defensa que cada uno debe tener. Dentro de ellos, ¿no? Estaba hablando yo de que el empobrecimiento económico de las poblaciones, la presentación de las guerras y los conflictos, ¿no? Los actos de terrorismo, el crecimiento y la población, ¿no? Y la migración de las poblaciones, ¿no? Y el decaimiento urbano, asimismo, lo que conlleva a la disminución de la producción de alimentos, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita con esto de la guerra de los transportistas, no dejan pasar, y miren cómo se pierden ciertos productos perecibles o que dan lugar a que se aumenten los precios de los productos básicos y esenciales para el común humano. Dentro del comportamiento humano, vean el uso de drogas, ¿no? Ese es uno de los factores que también impide la aparición, facilita, ¿no? Que se aparezcan nuevas enfermedades, el VIH fue uno de ellos, ¿no? La conducta sexual, de igual manera ha variado esto, ahora con esto de la lucha por el género, hace que hayan permitido que se diseminen las enfermedades, ¿no? La presentación de los viajes, los cambios en la dieta, ¿no? Y ciertas actividades de recreación. Las guarderías infantiles también son formas que entran dentro de lo que es el conglomerado de personas. Los cambios en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, nuestra selva se encuentra deforestada, ¿no? Con la tala ilegal de árboles, cuando sabemos que un árbol ayuda mucho en lo que es a la descontaminación del medio ambiente, ¿no? La deforestación y la reforestación, ¿no? Vean, tremendo desde el espacio, ¿no? Aéreo, se ve cómo hay grandes extensiones de tierra de cultivo que han sido mancilladas. Los cambios en los ecosistemas, ¿no? De igual manera ayudan a hacer eso, ¿no? La presentación que estamos viendo, ¿no? Los huaicos, las inundaciones, las sequías, ¿no? Y eso lleva a la hambruna de la población, aumentando, ¿no? La temperatura de la tierra, otro de los factores que ayudan a la aparición de ciertas enfermedades. Cuando estamos hablando de los cambios en las políticas de salud, ¿no? Hay funcionarios como los que estamos viendo en estos momentos, ¿no? De que todo el mundo, ¿no? Le demuestran a este presidente que ha robado, que ha recibido coima, todo, pero hay un poder judicial que lo avala, que lo apoya, ¿no? Y no hace que realmente la justicia debe ser repartida en forma igual para todos. Estoy seguro de que si hubiera sido otro tipo que no sea Vizcarra, con toda seguridad ya lo hubieran metido a la cárcel. Entonces, eso tiene que ver en que hay ciertos funcionarios que les dan 100 soles, se roban 80 y quieren hacer obra con 20 soles, cosa que no debería ser. Tampoco no es el que roba pero hace obra, tampoco esa política del Castañeda al ocio. Vean ustedes cómo nos hemos llenado de tanto mal político, ¿no? Que se convierten en delincuentes, ¿no? Todos, Ollanta, Alan García, que dicen que también robó, ¿no? El señor Toledo, miren cómo realmente tenemos más presidentes ladrones que efectivos, ¿no? Ahora hay que saber por quién votar y para eso tenemos que tratar de que se cumplan, ¿no?
la vigilancia no debe ser inadecuada en las enfermedades infecciosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que nos pasa en estos momentos? Carencia de profesionales, ¿no? No hay intensivistas, ¿no? Médicos generales están haciendo este tipo de trabajo que realmente se supone tiene que tener ciertas reglas definidas para no contaminarse, ¿no? Y vean que el Estado es el poco interesado en que tenga que velarse por la salud del pueblo peruano. Por ejemplo, el procedimientos médicos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que han sido sometidos a trasplantes, ¿no? De tejidos y órganos, ¿no? Pacientes que de una u otra manera no reciben las drogas inmunosupresoras que necesita, ¿no? Y la gente que rápidamente convierte la plaza de farmacia en una plaza de mercado, ¿no? La gente para todo usa antibióticos, de tal manera que genera una reacción ya en la verdadera aplicación del fármaco adecuado. Y la adaptación microbiana ha hecho, ¿no?, de que ante ese mal uso y excesivo uso y abuso de medicamentos, ha creado cierta resistencia a los antibióticos y los microorganismos causantes de las enfermedades crónicas de igual manera. Ahora, los cambios ecológicos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que nosotros tengamos presente que hay otros elementos que deben ser necesariamente bien utilizados para poder conllevarnos a tener el aspecto de lanzamiento lógico para nuestro tratamiento adecuado, ¿no? Acá vemos los comportamientos humanos, ¿no? Perdón. Entonces, el comportamiento humano, ¿no?, y la migración ayuda a demostrar que hay cambios en las manifestaciones de la interpretación de las causas de las enfermedades. Aquí hay que ver que los viajes tienen mucho que ver en el comportamiento, ¿no? Porque va de un lugar a otro, muchas veces gente que va a zonas endémicas, epidémicas, ¿no? Y miren lo que nos pasa ahora, ¿no? Que por no cumplir con ciertas condiciones que se están normando para que esta enfermedad no se propague, da lugar a la aparición de nuevos casos y se sigue multiplicando. Y vean ustedes en la calle, qué deplorable es esa imagen, la gente buscando oxígeno, lo que nunca se vio, y porque no se ha previsto que todos los hospitales, centros de salud, pues, deban tener una planta de oxígeno, porque en cualquier momento debe ser necesario, ¿no? Y es parte de la salubridad, ¿no?, el uso de ciertos elementos como el oxígeno. La presencia de la industria tecnológica ha hecho que esta globalización dé lugar a que se introduzcan nuevos conceptos para como la diálisis, ¿no? La diálisis peritoneal, la hemodiálisis haya dado lugar a la aparición de que, si bien es cierto, mejoramos las condiciones hemáticas, pero podemos ser transportadores nosotros de una enfermedad como la hepatitis. Ahora, hay que ver definitivamente que los cambios a la adaptación de los microorganismos hace de que la evolución microbiana, ¿no?, va dando respuesta a la reaparición de ciertas enfermedades infecciosas en el ambiente humano. Y también el fracaso que tenemos, ¿no?, en la aplicación de las medidas de salud pública. Vean ustedes que, si bien es cierto, los médicos, conjuntamente con los futuros médicos que son ustedes, ¿no?, estamos expuestos, dado que no reunimos condiciones para tratar de protegernos, ¿no? A duras penas, ¿no?, ahí en nuestro hospital nos dan un tapaboca, ¿no?, pero que de una u otra manera, pues, tenemos que usar más tiempo de lo permitido, ¿no?, lo que no está adecuadamente visto. Miren, dentro de ello vamos a darnos cuenta definitivamente que los virus son los que tienen mayor predilección, ¿no?, en la aparición de este tipo de enfermedades emergentes.
Pero lo que tenemos que también saber que las bacterias, ¿no? Seguida de los hongos, ¿no? Vean el porcentaje, ¿no? Y los parásitos y los virus. Miren, 208 casos representan en una variación de un 14%, ¿no? Lo que hace que esto sea predominante en la suma total de las enfermedades. Las enfermedades virales, como el coronavirus, nos está llevando, ¿no? De tal manera que debido a la falta de colaboración de la población, estos valores se mantengan elevados. Y por las características propias de falta de servicios de saneamiento, ¿no? Los protozoarios, ¿no? Los parásitos son otro elemento importante para ello. Esto nos quiere decir que el VIH-Sida, ¿no? Desde el año 2007 existen aproximadamente una gran cantidad de pacientes que presentan esta enfermedad, ¿no? Que han sido infectados. De tal manera que la aparición de esta enfermedad tiene que ver con un origen zoonótico, ¿no? Se dice, ¿no? Según la literatura, de que el ser humano, ¿no? En el África, este ser humano empezó a tener relaciones sexuales con ciertos monos y se considera que el mono es el transmisor de esta enfermedad. La adquiere el hombre y el hombre la replica, ¿no? Esto ha dado lugar a que haya trastocado los cambios sociales en el mundo, lo que ha hecho que sea una enfermedad de alarma que todavía no tiene una cura conocida ni un tratamiento adecuado. Otra enfermedad causada por virus es la enfermedad del ébola. Si bien es cierto, en el año 2007 aparece el VIH-Sida, esta enfermedad ya venía apareciendo desde el año 1976, casi 15, 20 años atrás, y en el África de igual manera, ¿no? Especialmente en el Zaire y el Sudán. Se dice de que esta enfermedad es causada por 4 subtipos del virus flavonoide, ¿no? Lo que ha permitido que esta enfermedad se propague a través de todo el mundo. Y realmente también nos asustó cuando empezaron a aparecer algunos cuadros que habían sido transportados desde esos lugares y que llegaron a hasta nuestros lares, ¿no? ¿Por qué? Porque había lógicamente contacto con pacientes que tenían estas heridas, ¿no? Que podían contener sangre, secreciones u otros fluidos corporales, lo que daba lugar a que estas personas tengan contacto y se infecten. Los cuadros de hepatitis, de igual manera, por forma como nosotros sabemos, en el mundo hay cerca de 170 millones de personas que son portadoras crónicos de este virus. 170 millones. Por lo que creemos de que esta enfermedad haya sido producida a través de transmisiones de sangre o el uso común de agujas y jeringas, ¿no? En el caso de los drogadictos y a través de relaciones sexuales. Otra forma de presentación es la forma de la hepatitis tipo E, la cual se transmite al tener contacto con material contaminado fecal, pero que da lugar a que estas personas, ¿no? Por no contar con este, infraestructura sanitaria, hacen de que no controlen bebidas de tal manera que esto hace que esta enfermedad se instale y se propague. La hepatitis de igual manera como la hepatitis GB, que viene desde el año 1995, muchos años atrás. La influenza era de la que nosotros hablábamos ayer, ¿no? Que de igual manera es una enfermedad que tiene un carácter infeccioso y que está relacionado con el tipo A, que es el que viene presentándose desde hace un siglo atrás, ¿no? Apareciendo en esta ciudad de Italia. Y en donde vemos que los más peligrosos son la cepa H5 y la cepa H7. Y muchas veces estas enfermedades tienen que ver, ¿no? Con las aves acuáticas migratorias, ¿no? Se ha pensado de que eliminando tal vez a estas aves se podía erradicar la enfermedad,
pero cosa que no ha sido así. ¿Por qué? Porque este virus tiene una gran capacidad de mutación y lo que hace que intercambie su material genético con otros virus gripales de otros animales. Sabemos que la influenza empieza a tener auge en el año 1997 en Hong Kong, ¿no? Con la famosa gripe aviar, la que le da a las aves, ¿no? A los chanchitos. Pero que a pesar de ello, ¿no? Habiendo eliminado millones de aves, esta enfermedad persiste, pero en poca cantidad, gracias a la vacuna. Entonces, por el momento sabemos que esta enfermedad tiene ya bastantes limitaciones para afectar al ser humano. El síndrome pulmonar por hantavirus, ¿no? Vemos que en Estados Unidos desde el año 1993 afectó a la comunidad de unos indios navajos, ¿no? En donde se aisló, ¿no? A este agente etiológico por pertenecer a un hantavirus. Se ha producido esta enfermedad como consecuencia de los reservorios que son las ardillas, ¿no? Los ratones silvestres y los ratones de pata blanca. Esta enfermedad, como todas estas enfermedades causadas por virus, generalmente se transmiten a través de inhalaciones, ¿no? En personas que trabajan en faenas agrícolas, en donde este virus se encuentra en el polvo desecado de las excretas de los reservorios, ¿no? Y en los restos de los mismos animales que han sido muertos, ¿no? O que han sido aplastados por las máquinas que se emplean en la agricultura. Otra enfermedad por neumonía es el morbilvirus, que produce la neumonía, el eritema infeccioso, la enfermedad diarreica aguda por rotavirus o las enfermedades hemorrágicas por arenavirus, fiebre hemorrágica de la Argentina, venezolana y boliviana. Y vean cómo esta diseminación de estos cuadros patógenos, vemos que las bacterias también se constituyen después de los virus y se demostró que en el año 1976 se llegó a identificar a este germen, ¿no? Llamada la Legionella pneumophilus. La legionelosis o la legionela forma parte de la flora normal de las aguas superficiales, generalmente aquellas que están relacionadas con el agua caliente. Donde hay instalaciones de agua caliente, ahí aparece esta legionela, ¿no? Y tiene que ver con cierta manera con los productos refrigerados que no han tenido que tener contacto con otra vía que no sea con el agua potable. Debido a los cambios tecnológicos, ¿no? Que se han dado últimamente, ha dado lugar de que esta enfermedad sea incrementado ligeramente, ¿no? Pero gracias a Dios hay cierta manera de barreras de contención que dan lugar a la aparición de estos gérmenes adecuadamente, ¿no? Otras bacterias es el Helicobacter pylori, que es el encargado, ¿no? De encontrarse en la mucosa gástrica, ¿no? Dando los cuadros crónicos de gastritis, ¿no? Y en el caso del síndrome del shock séptico, por la presencia del Staphylococcus aureus, ¿no? La enfermedad diarreica aguda por Campylobacter y Escherichia coli, de igual manera, es una de las causas fundamentales de este tipo de enfermedades causadas por bacterias, ¿no? La crisoporidiasis es una entidad nosológica que está relacionada con la infestación causada, ¿no? O considerada como una enfermedad emergente. Esta es causada por el Crisoporidium pavum. Esto provoca generalmente afectaciones en personas que tienen inmunocompetencias, ¿no? Inmunodepresión, aquellos que tienen diarrea, ¿no? Larga data, solamente diarrea, o en unos pacientes que reciben tratamiento tipo anti-VIH, ¿no? Porque de todas maneras estas entidades nosológicas se caracterizan por presentar cuadros diarreicos, ¿no? Y por la gran pérdida de líquidos, ¿no? Hasta 10 litros, lo que puede provocar un colapso a nivel del riñón, produciendo un desequilibrio electrolítico y lleva a la consumición.
Afortunadamente, ¿no? Esta enfermedad ya está ligeramente controlada a través de modernos antirretrovirales, lo que ha hecho disminuir, ¿no?, las sospechas de esta enfermedad en pacientes con VIH. Otra de las enfermedades reemergentes es aquella causada por espiroquetas. La enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme se da en los Estados Unidos también cuando se llega a la reforestación de los bosques, lo que hace que aumente la población de ciervos y roedores, y las garrapatas de estos animales son aquellos los que se convierten en los vectores de la enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza, como todo proceso de igual manera infeccioso, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, rash cutáneo con manchas papulosas en forma circular, ¿no?, en zonas claras, ¿no?, para poder dar síntomas meningios por la complicación que presenta. El dengue. El dengue es una enfermedad que realmente es muy común y creo que lo hemos tratado anteriormente, y vean cómo el agente causal, ¿no?, convierte a esta enfermedad en un problema sanitario en toda América. Y desde el año 1998 se viene asociando con cambios o factores del cambio climático, ¿no?, con la famosa consecuencia del fenómeno del Niño. Esto se presentó una epidemia marcadamente, ¿no?, marcadamente a nivel de la zona norte del país, donde realmente la lluvia es persistente en esas temporadas. Ahora, esta enfermedad tiene dos fases, una fase aguda y una fase severa. La fase severa es aquella que realmente tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando el dengue se convierte en hemorrágico, ¿no?, tiene trastornos a nivel de los factores de coagulación, hay hepatosplenomegalia, y estos animalitos, ¿no?, causan la presencia de su virus, ¿no?, la presencia de hemólisis en grandes cantidades, ¿no?, lo que hace que de una u otra forma nosotros tengamos la importancia de que todos nosotros tengamos una cultura de que donde se almacena agua deben ser ambientes cerrados, lugares cerrados, para que no se replique el mosquito. La fiebre amarilla es otra de las enfermedades causadas por los virus, ¿no? Y esto generalmente se presenta en una forma de transmisión de persona a persona en las ciudades a través del mosquito Aedes aegypti. Estos generalmente presentan la forma urbana, ¿no?, que es la transmitida por los mosquitos, y la forma selvática, que es la transmitida por los monos. En América del Sur, desde el año 1995 hasta el año 1950, ¿no?, perdón, desde el año 1950 hasta 1995, hemos visto que esta enfermedad se ha diseminado de tal manera que ha sido, lo que decíamos anteriormente, una epidemia de tal manera que comprometió a muchos países vecinos. Entonces, por falta de ciertas medidas o conductas sanitarias que deberían haberse guardado adecuadamente para poder controlar el resto de las enfermedades. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, que esta es una enfermedad, ¿no?, la fiebre amarilla, de notificación obligatoria internacional, siendo esta la única enfermedad que da lugar, ¿no?, como ahora quieren hacer el pasaporte de las vacunas. Acá se quería que todo el mundo que viajaba de un lugar a otro debería tener la vacuna contra la fiebre amarilla, porque en otros países controla muy bien la entrada de los migrantes. Y véanse de que la reemergencia de esta enfermedad, ¿no?, es característica en lugares donde realmente la pobreza predomina, y los conflictos bélicos y el aumento de la globalización hace que los cambios climáticos ayudan y favorecen a la presencia de la enfermedad. Hablábamos de la enfermedad rábica de igual manera, que es causada por los canes especialmente, pero también por los murciélagos. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no?, y que hay que erradicar la presencia de estos murciélagos, y hay que tener
cuidado que eso generalmente mueren por la noche. Cuando realmente vemos enfermedades de carácter emergente, vean que esta enfermedad tiene una forma de considerarse el cólera, ¿no? La séptima pandemia, ¿no? Es una enfermedad de carácter endémico, ¿no? Que afecta la mayor parte de los continentes, ¿no? Y dado que esta extensión que tiene, debe dar lugar a que todos los países tengan laboratorios para promover el uso de sales de hidratación oral, ¿no? Y el abastecimiento de determinados antibióticos. La difteria, ¿no? Ustedes ya tienen conocimiento que hace año y medio, más o menos en plena pandemia, aparecieron 2 casos de cólera, uno en el 2 de mayo, un niño, y uno en el hospital Cayetano Heredia, una persona adulta, ¿no? Y que estas personas fracasaron porque de igual manera, ¿no? Estas enfermedades responden a una crisis social, donde faltan los recursos económicos y hay un gran desabastecimiento de vacunas. Entonces, esto se tiene que controlar a través del uso de la vacuna, como se hizo en la Unión Soviética en el año 1990, ¿no? Pero que acá nosotros en 4 días perdimos los casos porque no teníamos las vacunas, ni el Instituto Nacional de Salud tenía las vacunas para proteger a estos pacientes que se habían contagiado. Y eran pacientes, especialmente con los casos del Hospital 2 de Mayo, que venían de la selva, ¿no? Vinieron a la selva, se instalaron en la urbanización Manzanilla frente al Hospital 2 de Mayo y creó de igual manera un gran susto que lo que ya veníamos padeciendo como el coronavirus, ¿no? Se asociara a una enfermedad de tal manera que comprometía mucho a las poblaciones de los niños. Y si bien es cierto, ¿no? La única medida de control para esto es la vacunación, no lo tuvimos, pasaron 4 días para que se den, ¿no? Que lleguen las medicinas y realmente estos pacientes pues se murieron. La peste, ¿no? Sabemos que esta enfermedad aparece en el África, Asia, discurre hasta América Latina y se propaga en ciertas zonas de los Estados Unidos a través de la presencia de roedores, ¿no? Ha dejado una gran amenaza, ¿no? Ante la presencia, ¿no? Ante la presencia de los antibióticos, ha hecho que podamos arrestar la existencia de estos roedores, ¿no? La fabricación de ciertos modernos insecticidas. Otra de las enfermedades causadas por bacterias tenemos la tuberculosis. Venimos hablando de tuberculosis desde el siglo XIV, ¿no? Se da en Europa y la llaman, ¿no? La peste blanca. Entonces, la peste blanca es una enfermedad que causa tuberculosis, ¿no? En tantos diversos podemos nosotros concentrarnos en la aparición, con la aparición del SIDA. Existiendo otro factor importante, que es la multiresistencia a ciertos fármacos, como la isoniazida y la rifampicina. Y esto ha dado lugar a la aparición de cierta resistencia, a cierto grado de resistencia, que realmente es de un grado extremo. Y esto es causado también por la gran movilización de poblaciones, ¿no? La inmigración hace que esta enfermedad se convierta en emergente en ciertos lugares, ¿no? Y otra forma de que persista esta enfermedad es que cuando un caso ya ha sido diagnosticado, ¿no? Quien realmente debe cumplir con el tratamiento es el que lo abandona. Y este abandono hace que esta enfermedad se convierta en una réplica más posteriormente. Otra enfermedad, de igual manera, que popula en nuestros ambientes, en nuestras regiones regionales y tropicales, es la malaria. Esa malaria es una enfermedad emergente muy interesante porque tiene una forma grave causada por el Plasmodium falciparum y ha hecho que la Organización Mundial de la Salud la ordene que esta enfermedad sea de notificación mundial, ¿no? Y porque tenemos que ver esencialmente que las formas que causan la aparición de esta enfermedad es lo costoso que son las campañas para erradicarlas, ¿no? El desarrollo de la fase de mantenimiento, los desplazamientos poblacionales,
la introducción de sistemas de regadío en la agricultura, la creación de nuevas reservas para el vector y el desarrollo de la resistencia a los insecticidas por parte de los vectores, ¿no? De igual manera vemos que hay cierta resistencia a la cloroquina, ¿no? Y esta enfermedad está favorecida por el calentamiento global. Otras enfermedades también, la leptospirosis, la fasciitis necrotizante, ¿no? Generan la aparición nuevamente de este tipo de enfermedades. Vean, mediante esta gráfica, vean cómo se diseminan, ¿no? Entre la parte de Estados Unidos, ¿no? Coge Rusia, coge Asia, coge África, ¿no? Entonces, hasta Australia se encuentra comprometido. Pero vean que lo importante de hacer un análisis es la presencia de enfermedades propias de los lugares, ¿no? Que si nosotros vemos el ébola se da en el África, ¿no? Se da en los países asiáticos. Hay otro tipo de enfermedades como la influenza, ¿no? La influenza poco se da en nuestros continentes, pero sí se da en Asia, la influenza, ¿no? De donde viene el coronavirus, ¿no? De igual manera, hay otro tipo de enfermedades, como los que tenemos que ir viendo, que hay que resolverlos desde el punto de vista práctico, ¿no? La enfermedad de Lyme, por ejemplo, ¿no? La leptospirosis, de igual manera, son enfermedades que hay que tenerlas en cuenta, que sí somos plausibles nosotros de tenerlas. Pero dentro de ello, pues hay un carácter controlador, ¿no? Ya por lo menos se trata de hacer algo, aunque sea con mosqueteros, ¿no? Una forma de prevenirlo, pero lo que debería ayudarnos es la desinfección de la población. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿no? Que hay un elemento importante en la aparición de estas enfermedades, ¿no? Nosotros tenemos cólera, nosotros tenemos dengue, ¿no? Y nosotros tenemos tanto en el norte como Lima y cierta parte del sur, ¿no? En cambio, al sur del país, junto con Chile, tenemos la fiebre amarilla, ¿no? Pero más predominantemente es en el Argentina y en el Brasil, ¿no? Y el hantavirus, ¿no? Que lo tenemos en el sur de Sudamérica, ¿no? Argentina, Chile. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que estas enfermedades no diseminen? El primer lugar está siempre establecer una estrategia, una norma, ¿no? Que esté basada en los mecanismos de alerta temprana y de respuesta rápida. Nosotros no nos dimos cuenta, ¿no? Cuando empezaron a aparecer los primeros casos de coronavirus, ¿no? Hasta que no vino el paciente cero, ¿no? Ese piloto que se fue, ¿no? A pasear por la China, se fue a Estados Unidos, vino infectado, ¿no? Y bueno, pues vean cómo el médico que se encargó de tratarlo y verlo, ¿no? Acaba de fallecer. El primer profesional médico que atendió al primer caso de coronavirus en el Perú acaba de morir. Y es una pena, ¿no? Porque uno muere a veces sin la atención requisito indispensable de tener siquiera una buena atención, ¿no? Tenía que el familiar salir por televisión a pedir una cama UCI para un hombre que había hecho bastante por esta enfermedad. Muy bien, vean cómo lo que implica necesariamente establecer una norma, una estrategia, esto tiene que ser fortalecido porque tiene que actuarse directamente sobre la prevención y el control de la enfermedad. Lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar la enfermedad si tenemos una frontera como es Tumbes abierta y por ahí entran los venezolanos, ¿no? Colombianos, todo el mundo entra por ahí? Y esto tiene que promover la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Que realmente no hay un estímulo necesario para que la gente haga estudios, ¿no? De esta naturaleza. A duras penas uno hace, pero tratamos de que esto sea un objetivo para tratar de eliminar los factores de riesgo, ¿no? Ahora, esto debe ser parte de la comunicación.
existen ciertos mecanismos que no favorecen, ¿no? la propagación de información para la diseminación de este tipo de enfermedades, lo que hace que esta enfermedad se propague, ¿no?, en forma indiscriminada. Ahora, esto es un factor importante porque tenemos que ser cautelosos. Una vez que tenemos el coronavirus, ser persistente. Oiga, si yo fuera ministro del Interior, a cada uno le meto una paliada, a ver que eso le va a doler más que lo que vamos a la comisaría y todas las demás cosas, ¿no? Porque parece que el peruano es llevado por el maltrato, ¿no? Pero que le digan que por favor colabore para mejorar las condiciones de salud de todos, no se preocupa por hacer nada de ello, ¿no? Y esto nos obliga a que nosotros tenemos que ver que si somos plausibles de que el clima juegue un papel importante en la propagación de las enfermedades, no vamos a actuar sobre el clima, ¿no?, sino en los ambientes que realmente tenemos que ir calculando para que no sea motivo de propagación de esta enfermedad. Y lógicamente que una vez establecida esta pauta necesaria, tenemos que crear una estructura para que esto vigile durante el año. Acá somos los peruanos así, ¿no? Viene el verano, viene el dengue, trabajamos 3 meses el dengue y nos olvidamos otra vez del dengue hasta que vuelva a aparecer el próximo año. Yo creo que ese tipo de cosas tiene que ser tomar conciencia, no solamente a las autoridades, ¿no?, sino a la población también, para poder definitivamente controlar la diseminación de estas enfermedades. Muy bien, espero que hay que ponerle tarjeta roja, pues, ¿no?, a estos que realmente no colaboran con su control necesario para poder hacer que esta enfermedad la podamos erradicar, ¿no? Y miren, cuando hablábamos ayer de influenza y veíamos en un año cuánta gente mató esta gripe en el mundo, 80, 100 millones de personas. No esperemos llegar a los 100 millones, pues esperemos que esto ya sea basta, pero la gente no toma conciencia, ¿no? Todos los días aparece, ¿no? Viernes, jueves, haciendo privaditos, ¿no? Pues yo pienso que la gente es irresponsable, ¿no? Y si estamos así es porque nosotros no colaboramos para que se disemine esta enfermedad. Muy bien, amigos, exacto, qué bárbaro. Espero que esto signifique para poder tomar nota de todo lo que nosotros estamos viendo y tratar de encontrar fácilmente un control sobre este tipo de enfermedades que nos afectan no solamente a los adultos, sino a todos en general, a toda la población. Chicos, hemos terminado. El día lunes continuamos con nuestra presentación de los casos clínicos, ¿ya? Y estaremos viendo qué cosa es lo que vamos a hacer posteriormente. Chao, chicos. Chao, Blanca. Chao, Catherine. Chao, Muchas gracias, doctor. Chao, Amy. Chao, Leguía. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, Gracias, Félix, doctor. Guadalupe, Jesús Alonso, Natalie Daisy, Pedro Víctor, Piero Alexander y mi querido saludo para Efraín, por favor, ¿ya? Le hacen llegar mis saludos. Ya hablaremos. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Gracias, Chao. doctor. Chao, chao.